¿Qué tal? ¿Cómo le va? En Descifrando el Coronavirus, hoy hablaremos, mire usted, de COVID y niños, de síndrome inflamatorio multisistémico, esto también es de niños, de lactancia materna durante la COVID-19, de vacunas y, claro, de Omicron. Esto y más en nuestro programa semanal Descifrando el Coronavirus. Conversaremos con el doctor Oscar Isaac Moreno Laflor, alergólogo e inmunólogo. Bienvenido, doctor Hola, Moreno. gracias por la invitación. Hola. Doctor, la primera pregunta es para entrar ya en el tema y quiero saber cómo uno sabe que está en forma inmunológicamente hablando. Esa es una gran pregunta y hay que dividirlo entre niños y adultos, ¿no? Porque es muy diferente. Yo siempre lo que le digo a los pacientes, tanto niños como adultos, es tú compárate qué tan normal es que tú te enfermes tanto con tu amiguito o tu compañera de trabajo y qué tanto se enferme ella, ¿no? Y a lo mejor tú dices, ella no se enferma tanto y yo me enfermo tanto, porque yo me enfermo tanto. Enfermarse quiere decir una gripita. Una gripa, una tos, una diarrea, una infección de oído, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los niños podemos decir, si este niño se enferma tantas veces en un año, ojo, hay que preocuparnos, ¿no? Infecciones de oído, neumonías, infecciones graves, ¿no? Sobre todo graves. O sea, si tú por una infección vas al hospital, ¿qué quiere decir? Que tu sistema inmunológico no está trabajando tan bien como debería estar trabajando. Entonces, de esa manera nosotros podemos empezar a comparar y decir, ok, vamos haciendo bien las cosas de manera inmunológica, no lo estamos haciendo bien. ¿Cuándo es que nos falla y por qué nos falla el sistema inmunológico? Nos falla el sistema inmunológico desde que no nos cuidamos, ¿no? Para empezar tenemos que dormir bien. Entonces muchas veces que por el trabajo, el estrés, no dormimos bien, ¿no? A veces... Y ahora por la COVID, porque genera tanta ansiedad que muchísimas personas han dejado de dormir bien. Nos los han contado aquí en el programa, incluso médicos. Sí, claro, es que es una de las consecuencias de COVID. Y si eso lo unamos que también hay cierta crisis, que no hay trabajo y que eso genera ansiedad y que tuviste la enfermedad, pues no vas a dormir bien. Y entonces el tiempo que no estás recuperando de sueño, eso hace que afecte tu sistema inmunológico. Lo otro, la alimentación. Si no nos alimentamos bien, también el sistema inmunológico va a empezar a perder ciertas funciones porque depende de ciertas vitaminas, nutrientes para funcionar de buena manera. Vamos a pararnos ahí porque mucha gente confunde eso de alimentarnos bien con que hay que comer carne todos los días y eso es un tremendo error, ¿cierto? No, claro. ¿Qué es alimentarnos bien, doctor? Alimentarnos bien es decir, tengo los grupos de alimentos de carnes, frutas, verduras y voy a tomar una parte de cada uno de estos grupos para comer, ¿no? Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico requiere siempre de vitaminas, principalmente vitamina A o vitamina D. Y si nosotros esas vitaminas la tomamos de alimentos que son ricos en estas vitaminas, pues entonces vamos a nutrir bien a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, parte de la buena alimentación es esa, ¿no? Y respondiendo más sobre esta pregunta, el hacer ejercicio, o sea, por favor, yo sé que estamos en temporada COVID, pero nada nos quita activarnos en casa o salir a un parque donde estamos al aire libre y poder salir a correr un rato. Incluso ahorita se están adaptando muchos entrenamientos de manera personal, desde tu tablet, ¿no? Desde tu computadora, hay un entrenador del otro lado, te va guiando y tú puedes entrenar de esa manera. Y así estás cubriendo ya todas las esferas. Me alimento bien, me cuido, duermo bien y hago ejercicio y con eso mi sistema inmunológico va a estar pues a tope para ayudarnos con la enfermedad. ¿Por dónde se obtienen más anticuerpos? Digamos, ahora en este caso de la pandemia, sí. ¿Se obtienen más anticuerpos cuando uno se vacuna contra la COVID-19 o cuando uno se contagia de COVID-19? Esa es una pregunta interesante por dos cuestiones. A ver. Nuestro sistema de defensas actúa de esta manera. Para que nuestro sistema de defensa reconozca algo malo, necesita haber tenido contacto previo con esto, ¿no? ¿A qué me refiero? Y por eso tenemos una vacuna que son 2 dosis, ¿no? O sea, que nos ponen una dosis y 3 semanas después, 4 semanas después, o otra vacuna que es hasta 3 meses después, nos ponen otra dosis. ¿Por qué pasa eso? Bueno, la primera vez nos dan algo que hace que reconozcamos la enfermedad y entonces nuestro sistema inmune dice pum, pum, pum y está detectando todo y dice, esto es nuevo, ¿qué es? ¿No? Pero es malo, ¿no? Entonces tengo que empezar a formar cosas que empiecen a defender al cuerpo y que el cuerpo sepa cómo defenderse. Entonces en un segundo contacto con eso que es malo, entonces el cuerpo ya lo reconoció y dice, ok, voy a empezar a formar así más células porque ya sé cómo atacarlo. Entonces, digamos que en un principio tenemos una concentración así chiquita de células que nos defienden o anticuerpos y cuando vuelve a tener contacto, ya estamos hasta acá de células. Entonces, eso es lo importante de tener este contacto tanto con la vacuna como con la enfermedad. ¿Cuál nos va a dar más? En un principio,
este tipo de sustancias, a lo mejor un poquito más nos lo va a dar la enfermedad dependiendo de la gravedad de que la tuvimos. Dependiendo de la gravedad, claro. Claro. Si la tuviste de forma leve o asintomática, seguramente a lo mejor ni generaste anticuerpos, Exacto, ¿cierto? exacto, y entonces en ese caso la vacuna nos va a dar muchos más anticuerpos. Pues si tuvimos una enfermedad más grave, probablemente tenemos muchos más anticuerpos por haber tenido la enfermedad. Pero de cualquier modo, de una u otra manera, necesitamos una segunda exposición para tener al tope los anticuerpos. Ahora que todo el mundo habla de la Omicron, yo diría que hasta más que cuando surgió la Delta, que además es más contagiosa hasta el día de hoy. Pero bueno, ahora que está de moda hablar de Omicron, ¿usted qué cree? ¿Somos más vulnerables a la COVID-19 aún estando vacunados? Sí, el detalle aquí con Omicron es que siempre que hay una mutación en un virus, sí genera cierta resistencia contra las vacunas, ¿no? Pero estamos hablando de una resistencia que no quiere decir que la vacuna no nos funcione, porque al final nuestro sistema inmunológico está reconociendo el virus. Simplemente los anticuerpos que está haciendo, o sea, estas proteínas que nos están defendiendo contra el virus, tienen menos efectividad, ¿no? Entonces, esta menor efectividad hace que a lo mejor la infección pueda expandirse de manera más sencilla en todo el organismo y a lo mejor en todos los terrenos, ¿no? Entonces, no quiere decir que la vacuna no funcione, ¿no? O sea, los estudios que están haciendo están demostrando que la vacuna sí funciona y que se necesita probablemente una tercera dosis para reforzar bien el sistema inmunológico y con esto combatir de mejor manera. Un refuerzo, porque hay vacunas que tienen 3 dosis y no 2, claro. Y hay vacunas que tienen una sola dosis. Lo que se está hablando ahora es de un refuerzo. De hecho, aquí en México ya se empezó a aplicar para mayores de 60 años. Exacto, ya empezó el refuerzo y es una muy buena decisión, sobre todo porque aprovechando aquí el tema de la edad de los más viejitos, ¿no? los que son más vulnerables, nuestro sistema de defensa cambia mucho con las edades, ¿no? Entonces, el sistema de defensa de los niños es distinto al sistema de defensa de los adultos jóvenes y de los ancianos. Entonces, los ancianos tienden a crear menos esta respuesta de memoria contra algo que los daña. ¿Por qué las vacunas refuerzan nuestro sistema inmunológico? Claro, porque al final necesitamos estar preparando nuestro sistema de defensas para que reconozca lo que nos hace daño y si hay algo nuevo que nos hace daño y que el sistema inmunológico no tiene cómo recordar o nunca estuvo en contacto con eso que nos hacía daño, pues que lo recuerde y lo ataque. Doctor, justo cuando surgieron las vacunas, los movimientos antivacunas empezaron a decir que las vacunas provocaban alergias y hasta problemas de coágulos, etcétera, etcétera. Algunas, después dijeron que todas, y que menos, de una manera menor o de una manera mayor, pero bueno, ahí se involucraron casi todas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es real? ¿Hacen daño las vacunas? Por ejemplo, ¿provocan alergias? Claro. El primer mensaje aquí es vacunarse, ¿no? O sea, todos hay que ser partícipes de la vacunación, hay que vacunarnos, sí o sí, ¿no? Las vacunas han evitado, es fácil, hay que recordar la historia, ¿no? de lo que ha pasado, ¿no? De enfermedades que había que gracias a la vacunación se pudieron combatir esas enfermedades, ¿no? Entonces, como revisar eso. Y algunas han desaparecido incluso. Exacto, ya han desaparecido. Si no nos vacunamos, la transmisibilidad de la COVID-19, por ejemplo, puede continuar. Claro, puede continuar aquí en adelante, de 5 o 10 años, o no Imagínese sabemos, ¿no? usted, qué terrible. Mucho tiempo más, claro. Hay que lograr que todos se vacunen y que las vacunas lleguen a todos lados. Claro. Ahora, que puedan darnos procesos alérgicos, por supuesto que sí, ¿no? Porque al final, cuando lo vemos desde el punto de vista de alergia, el hecho de que yo tenga contacto con algo que es nuevo para mi cuerpo, pues mi cuerpo puede detectarlo de una manera extraña, ¿no? Entonces, aquí para que algo nos dé alergia necesitamos haber tenido contacto antes previo con esto, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si a lo mejor yo nunca en mi vida tomé leche, ¿no? Que sería a lo mejor muy difícil, pero vamos a ver que yo nunca tomé leche en mi vida, pues yo no puedo ser alérgico a la leche si en mi vida probé la leche, ¿no? Entonces, para ser alérgico a la leche necesito haber tomado antes leche y que después me produzca alergia. Pasa exactamente lo mismo con la vacuna. Entonces, de primera instancia, a lo mejor si nunca me pusieron la vacuna de COVID antes, pues sería difícil que tenga una alergia por esto. Bueno, te puede dar anafilaxia, pero claro, en casi todos los lugares está este antihistamínico fuerte que te dan. Sí, claro. Para quitarla. Sobre todo porque la vacuna tiene ciertos componentes que a lo mejor uno puede decir,
es que a mí nunca me han aplicado este tipo de vacuna, como que soy alérgico, sí, pero a lo mejor el componente que tiene, tú sí has tenido contacto con ello y tu sistema inmuno de defensas pues ya tiene ahí focos rojos y por eso te produjo ese es el caso. la reacción, pero solamente así, ¿no? Y el mensaje aquí también es que todas las personas que tengan alergias y que no tengan alergia conocida a algún componente de la vacuna o a la vacuna en sí misma, se tienen que vacunar. A propósito de esto, a mí me gustaría hacerle una pregunta que nos hacen muchísimos usuarios de la red @Telesur TV, y es cómo se vincula el virus a nuestro cuerpo. Me gustaría que cuando regresemos de la pausa usted nos hable sobre la famosa proteína S o Spike o espiga, depende de quién la quiera pronunciar. ¿Qué le parece? Nos vamos a una pausa y volvemos muy pronto aquí en Descifrando el Coronavirus. Estamos de vuelta aquí en Descifrando el Coronavirus y conversando con el doctor Oscar Isaac Moreno Laflor, quien es alergólogo e inmunólogo. Antes de irnos a la pausa, justamente le preguntaba cómo se vincula el virus, el SARS-CoV-2, a nuestro cuerpo. Y háblenos de la famosa proteína Spike o espiga. Adelante. La proteína S está en el virus. Entonces, los virus para que nos produzcan enfermedad tienen muchas proteínas, ¿no? En este caso, el coronavirus tiene una proteína para producir enfermedad, que es la proteína S. La famosísima S. La famosísima proteína S, que es la que va a llegar a las células, a nuestro sistema, y principalmente va a ser detectada por nuestro sistema inmunológico. Entonces, al detectarla nuestro sistema inmunológico, va a empezar a hacer toda esta cascada de sustancias, va a empezar a caer sobre el virus para detectarlo y tratar de neutralizarlo, ¿no? Parte de estas proteínas que tiene el virus, por ejemplo, esta que es la proteína S, también le confiere cierta resistencia contra la respuesta inmunológica. Entonces, por eso yo la pongo como una proteína mala, la parte más mala del coronavirus, porque aparte de que hace que nuestro sistema lo detecte, también puede hacer que nuestro sistema no funcione bien a la hora de reconocer al virus y no lo ataque como debe. A ver, el virus entra por las mucosas que tenemos en el rostro, ¿no? Los ojos, la nariz y la boca. Y luego, ¿cómo llega a las células? Al momento que nosotros lo inhalamos o tocamos y nos llevamos la cara a las mucosas, el virus entra. Y entra a través de inhalación, a través del torrente sanguíneo o se va directamente hacia los pulmones. Entonces, al momento que está ahí, tiene algo que nosotros lo definimos como tropismo. Tropismo es que le gusta ciertas partes del cuerpo, ¿no? Eso es tropismo. Por ejemplo, poniendo un ejemplo así muy bien, yo tengo tropismo por el té helado, ¿no? Me gusta mucho el té helado. Y yo por el té caliente. Exacto. Entonces, yo tengo tropismo. Con el coronavirus se ve lo mismo. Dice, a mí me gustan las células del pulmón. Entonces me voy a ir a las células del pulmón. Se va a hospedar ahí. Exacto. ¿Y qué voy a hacer para engancharme con esas células del pulmón? Pues bien, pues voy a sacar mi proteína S para engancharme a las células del pulmón. Y a partir de ahí, al momento que empieza a censar el sistema inmunológico, esta respuesta innata de la que hablamos al rato, esos soldaditos van a detectar, van a decir, ¿quién se está enganchando? Esto está mal porque aquí nadie se engancha, ¿no? Ni siquiera lo conocemos. Entonces se va a enganchar y nuestro sistema de defensa innato va a empezar a atacar al virus. En este caso, por esa proteína S que se enganchó a la celulita. ¿Y cómo es que el cuerpo genera anticuerpos para protegernos de los contagios? Tenemos, primero, se necesita el contacto, en este caso con el virus, ¿no? Entonces, nuestro sistema de defensa ya reconoció al virus, ya lo reconoció esta respuesta innata y después nuestra respuesta más específica, que es la adaptativa, ya sabe cómo lo va a atacar. Esta respuesta adaptativa es la que va a crear los anticuerpos y va a tener unas celulitas que van a crear memoria, que al momento de que se vuelva a detectar este virus, va a lanzar todos estos anticuerpos nuevamente porque ya se acordó que eso le hacía daño. ¿Qué enfermedades son indicativas de que tenemos el sistema inmunológico débil? Ok, muy importante. Tenemos dos tipos de enfermedades, lo voy a poner así, unas que son primarias y otras que son secundarias. Así lo vemos desde este punto de vista.
Las que son primarias son que nosotros nacemos con esos defectos genéticos, ¿no? Que son a nivel genético, a nivel de los genes, que se llaman errores innatos de la inmunidad o inmunodeficiencias primarias, que son, por ejemplo, tenemos mal un gen de una célula de defensa que se llama linfocito T, vamos a ponerlo así, que es una célula de defensa, y que nuestro linfocito T no va a funcionar bien porque el gen que se carga de que se desarrolle este linfocito T no funciona. Entonces, nacemos así, con ese gen. Y lo vamos a seguir, transmitiendo, ¿no? De generación en generación, de generación probablemente. en generación, exacto. Y está el caso de las inmunodeficiencias secundarias. O adquiridas. Que la más común y que todos conocemos es el VIH, ¿no? El VIH precisamente, una de sus funciones es disminuir estas células de defensa, el linfocito T, de la respuesta adaptativa, y con eso pues disminuyen todas nuestras defensas y somos proclives a tener muchos tipos de infecciones. Entonces tenemos inmunodeficiencias que son primarias o inmunodeficiencias que son secundarias. Ahora vamos a hablar del tema que más le gusta a usted, que es pediatra, el tema de los niños, doctor. Y hay un usuario de la red @TelesurTV que nos había hecho una pregunta en un programa anterior y se quedó sin responder y dice así: ¿es cierto que las niñas y los niños representan un foco de infección importante en esta pandemia o no son el foco más importante? No, el foco de infección somos todos, ¿no? O sea, yo coincido con usted. Sí, o sea, el coronavirus, digamos que no ve por edades, ¿no? O sea, no ve, tú eres niño, a ti te voy a dar menos, tú eres adulto, a ti te voy a dar más. No, el coronavirus a todos parejos, ¿no? Que al final haya menos casos en los niños es distinto, pero no es como que los niños sean el foco de infección. Todos vamos a tener, en algún momento, a lo mejor todos vamos a estar contagiados por el virus, a lo mejor en algún momento no. ¿Qué tanto los niños necesitan estar vacunados? Le pregunto esto porque en México los niños no están vacunados contra la COVID-19. En Cuba sí, por ejemplo, después de 2 años en adelante, todos están vacunados con la vacuna que creó Cuba. Claro. La Soberana, la Abdala, etcétera. Pero bueno, en Estados Unidos también los niños mayores de 5 años están vacunados. Y aquí se habla de que sí se va a hacer esa vacunación. Pero los niños que no se han vacunado, como es el caso de aquí de México, ¿cómo deben convivir con otros niños? Le pregunto porque yo tengo una niña chiquita y va a la escuela y bueno, en el lugar cerrado, en el salón, yo estoy segura que no le dejan quitarse el cubreboca. Y mira que le cae mal andar con cubreboca, pero tiene que hacerlo. Sí. Pero ya después, en el recreo, sí le dejan, como están al aire libre, quitarse el cubreboca. ¿Hay alguna regla precisa con esto que debe ser súper estricta? Es muy importante que nosotros a los niños hablemos con ellos de manera que nos vean serios y les tomemos la importancia que tiene. Suponga que yo soy una niña y usted me está contando del virus y de qué medidas hay que tomar, ¿usted qué le diría? Yo lo que le diría, te diría, hola, mira, te voy a contar de un virus que no es una buena persona este virus, ¿no? Te puede atacar es a un ti rey de malo. manera, exacto, es muy malo. Entonces te puede atacar a ti de manera muy fea que no te va a gustar y te vas a sentir muy enferma y a ti no te gusta estar enferma. O si tú no te cuidas bien me puede atacar a mí, yo me voy a sentir muy muy enfermo y no te va a gustar verme muy enfermo. Entonces, lo que yo le tengo que enseñar al niño es las medidas que nos dicen en todos lados de la sana distancia, usar cubreboca, el alcohol gel, lavarnos bien las manos, no tocarnos las manos, no estar jugando con el amiguito, tocándonos con el amiguito. Eso le tiene que quedar muy claro al niño. Compartiendo la merienda con el amiguito. Compartiendo la merienda. Sobre todo ese era un problema. Yo al principio, cuando se empezó a abrir esto de las escuelas, decía que va a ser complicado que a un niño explicarle bien esto, porque al final no va a faltar el niño que tenga un cubreboca más bonito y me gusta su cubreboca y digo, pues te cambio mi cubreboca, ¿no? Tú pásame tu cubreboca. O la galletica que te estás comiendo. Exacto. Y que le gusta lo otro. Exacto. Entonces, pero los niños son muy inteligentes. Entonces, si nosotros les explicamos bien y les ponemos bien el panorama, lo van a entender bastante bien. Yo estoy muy de acuerdo con usted, doctor. Ahora hablemos de las mamitas que están embarazadas y que han padecido COVID. ¿Qué posibilidades tiene una mamá embarazada? Bueno, todavía a lo mejor no es mamá. Una mujer embarazada de contagiar a su bebé estando en el útero y luego durante la lactancia. Ah, ok, muy bien. Esa también es una muy buena pregunta. Primero partiendo sobre la lactancia.
estudios interesantes han demostrado que el virus no se transmite a través de la lactancia y eso es importantísimo. Muy bueno. Es una buena noticia. Exacto, entonces con eso seguimos demostrando que la lactancia es el mejor alimento que tienen los niños recién nacidos. ¿Cuántos meses debe durar la lactancia? Exclusiva de 4 a 6 meses, exclusiva. Y ya cuando empiezas a introducir otros alimentos, la puedes dar incluso hasta los 2 años de edad, que es lo que recomienda qué bueno, porque la yo OMS. amamanté a mi hija a 23 meses. Sí, y está bien, no pasa nada, ¿no? La lactancia es interesante porque aparte de nutrir al niño, le da muchas sustancias que fortalecen el sistema inmunológico. Entonces, eso es algo que no tienen las fórmulas, ¿no? Las fórmulas no tienen cómo fortalecer el sistema inmunológico y la lactancia materna, sí. Y entonces, hay estudios también muy bonitos que aquellas mujeres que ya fueron vacunadas contra el COVID o que tuvieron COVID, le pasan anticuerpos a través de la leche materna al niño. Entonces, estamos hablando de un tipo de inmunidad ahí, ¿no? Que los niños menores de 2 años, que son los que se alimentan principalmente con leche materna, le estamos pasando estas sustancias que lo están protegiendo contra el COVID y eso también es bien importante. Entonces, el mensaje aquí es lactancia materna exclusiva los primeros meses y si puedan hacerlo siempre, ¿no? Es el mejor alimento que puede existir, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la COVID-19 en los niños? Usted que ve niños todos los días, póngame ejemplos de sus pacientitos que han tenido COVID-19. Ok, podemos tener pacientes desde síntomas muy leves, que es principalmente como un catarro, que pueden tener un catarro así leve. ¿Pero cómo les da ese catarro? ¿Con mocos blancos, con transparentes, con mucha tos? Sí. ¿O tiene que tener fiebre necesariamente? Generalmente van a tener a lo mejor un pico febril, ¿no? Un pico febril me refiero a que van a tener fiebre. Hasta se les va a elevar 38, hasta a partir 38, de 38, a partir de a lo mejor un poquito más de fiebre la van a presentar. No es fiebre menos de 38, ajá, exacto. Es destemplanza, no sé cómo se dice aquí en México, ¿no? Es febrícula, generalmente le llamamos, bueno. ¿no? Entonces, pueden presentar la fiebre, presentar tos, dolor de garganta, ¿no? Entonces, y es cierto que el Omicron, entre paréntesis, no te da dolor, sino te da picazón en la garganta. Sí, te da más picazón que el dolor, pero al final es una manifestación de que sientes algo en la garganta. A lo mejor no te duele tanto, pero tienes esa molestia en la garganta, ¿no? Que es lo que te va a generar el virus. Y también tenemos ese otro grupo de niños que van a tener una enfermedad muy grave, que se conoce como síndrome multiinflamatorio sistémico. ¿Pero esto cuándo pasa? ¿Hay que tener una comorbilidad para que esto llegue a pasar o puede ocurrir sin tener una comorbilidad descubierta? Esta manera de hacer la pregunta es buena porque el síndrome multiinflamatorio sistémico se ha descrito más en niños y por eso lo relacionamos siempre más con los niños, pero también los adultos lo pueden tener. A ver. O sea, el síndrome, incluso así se divide, ¿no? Síndrome multiinflamatorio sistémico niños, síndrome multiinflamatorio sistémico adultos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Es que nosotros reaccionamos de una manera exagerada contra el virus. Entonces, más que el virus nos esté produciendo enfermedad en esta inflamación, lo que nos está produciendo la enfermedad es nuestro sistema de defensas, porque nos estamos inflamando demasiado, estamos reconociendo algo de manera exagerada. Entonces, nuestro sistema de defensa lo que está sensando es que está siendo insuficiente, que no está siendo bueno contrarrestando el virus. Entonces lo que dice, pues voy a seguir lanzando soldados porque no estoy haciendo lo suficiente para eliminar el virus. Entonces sigue lanzando soldados y el cuerpo se sigue inflamando y por eso tenemos cuadros muy graves tanto en adultos como en niños. Sí está más descrito en niños síndrome multiinflamatorio sistémico, sí, pero también existe en los adultos. El problema es en los adultos, para diferenciarlos son las comorbilidades, porque el hecho de que alguien tenga obesidad, el hecho de que un adulto tenga diabetes mellitus, eso lo conlleva a ciertos problemas en las defensas, ¿no? Por ejemplo, una persona con obesidad es una persona que siempre está inflamada. Siempre está inflamada, entonces... Sin tener COVID. Sin tener COVID. Es una inflamación siempre crónica, entonces tiene COVID, se va a inflamar más. Entonces, por eso esa comorbilidad de tener la obesidad, pues llega a poner más grave este tipo de pacientes. Lo mismo pasa con la diabetes mellitus. Muchas gracias, doctor Moreno, por estar hoy en Descifrando el Coronavirus. Me quedo con este mensaje. Hay que vacunar a los niños en todo el mundo. Hay que vacunarse. Las vacunas han demostrado que es lo único que nos protege contra la enfermedad grave y la muerte provocada por la COVID-19. Así que cuídese mucho y recuerde, tenemos una cita en 7 días. Hasta pronto.